Yo sé que hoy, como cualquier día, todos y cada uno de ustedes tienen actividades, podrían estar haciendo muchas otras cosas, pero como dijo Jesucristo, escogieron la buena parte, estar a los pies del Maestro. Hoy Dios te va a bendecir. ¿Puede decir amén? Muy bien, pongámonos de pie, por favor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema más de esta serie que he estado dándoles acerca de cómo vivir en un nuevo nivel de fe. La vida cristiana es una vida de procesos, es una vida de ir de gloria en gloria, de aumento en aumento, como la luz de la aurora que dice la palabra del Señor. La vida cristiana demanda de nosotros crecimiento y para ese crecimiento tenemos que someternos a un proceso. Y parte de ese proceso es que cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra fe va a irnos llevando también en incremento. Hay diferentes niveles de fe. Hay diferentes niveles de fe. La fe es una, la fe es la misma, pero se manifiesta en diferentes niveles y eso depende de cuánto tiempo tú dedicas a escuchar la palabra, cuánto tiempo tú consagras para venir a la casa de Dios y cuánto tiempo tú dedicas para que tu fe se vaya incrementando. Hemos estado hablando acerca de lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer en Cristo Jesús. En Cristo, en Él y en el Señor. Es la palabra enfática que San Pablo utiliza en sus cartas. Hoy vamos a ir a Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y de verdad le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Como sabemos, esta es nuestra casa, somos una familia, ¿verdad que sí? Pero tenemos una familia extraordinaria, una familia extendida, tantas personas que nos honran con su sintonía a través de las redes sociales, a través de la televisión. Gracias por estar con nosotros aquí desde el Centro Evangelístico. Les saludamos y les bendecimos. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Diga, con Él. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toma tu lugar, mi amado, toma tu asiento. Hemos estado hablando, por ejemplo, en esta serie que estoy compartiendo acerca de que somos bendecidos en Cristo. No es que tal vez vayamos a ser bendecidos, no es que quizá lleguemos a ser bendecidos, no es que si por suerte la pegamos, somos bendecidos. No, la Biblia da por un hecho, la Biblia dice, soy bendecido en Cristo Jesús. Diga, yo soy bendecido. Hablábamos también en una de las series de esta serie de mensajes acerca de que no solamente somos bendecidos en Cristo, sino que tenemos una posición en Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y la Biblia dice, en el mismo libro de Efesios, donde dice eso, que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Estamos en un lugar de privilegio, estamos en un lugar de autoridad. No solamente tenemos la bendición de que en Cristo, con Él o en el Señor, tú y yo somos bendecidos en Cristo, sino que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros no estamos para hacer cola, sino para hacer cabeza. No estamos para estar debajo, sino para estar encima. No estamos para ser dominados, sino para dominar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes hoy acerca de los beneficios de la cruz. Beneficios de la cruz, obviamente en Cristo, en Él y en el Señor. En Cristo, en Él y en el Señor. ¿Qué significa? Colosenses es otra de las cartas, otra de las epístolas que San Pablo escribe. Estábamos hablando de la epístola en Efesios, la carta que él manda a la iglesia en Éfeso. Ahora él está enviando una carta a una iglesia en una ciudad que se llama Colosas. En este libro de Colosenses, San Pablo nos da una de sus grandes revelaciones, que eso es lo que yo deseo dejar durante estos servicios especiales de unción de milagros. La sobrenaturalidad de Dios.
Cómo la sobrenaturalidad de Dios viene a través de la revelación de Dios. Cuando tú tienes revelación, vas a comenzar a caminar en un nivel superior de fe. Necesitamos revelación, no tanto conocimiento. Necesitamos sabiduría. Sabiduría es revelación. Y San Pablo, dice la palabra de Dios, comenzó a recibir una serie de revelaciones. Él estuvo en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Pablo en una oportunidad estuvo en el tercer cielo. Él murió y luego fue resucitado. San Pablo recibió, dice la palabra del Señor, una serie de revelaciones extraordinarias como las que hemos estado compartiendo aquí. Una de esas revelaciones es precisamente qué implica, qué significa la cruz para ti y para mí. Para muchos la cruz es un símbolo de derrota, un símbolo de fracaso. Para muchos la cruz es un símbolo de frustración. Para muchos la cruz es un símbolo de dolor, de sacrificio. Obviamente tiene que ver con estos aspectos de una forma o de otra. Pero para el Hijo de Dios, la cruz representa el símbolo de la victoria más grande que se ha hecho aquí sobre la faz de la tierra, porque en la cruz fue donde Jesucristo venció la muerte, venció al diablo, venció la enfermedad, venció la maldición y nos has hecho a ti y a mí más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora, número 1, en Cristo tenemos el beneficio del perdón. Diga, perdón. Los perdono. En Él tenemos el beneficio del perdón. El versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida, dice, juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Número 1, nos perdonó estando muertos. Vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Nos perdonó estando muertos. En la Biblia hay 3 tipos de muerte. La muerte física, que es cuando pateamos el balde, colgamos las tenis. La muerte espiritual, que es cuando una persona está en pecado, no ha nacido de nuevo. Y la muerte eterna, que es ya la muerte irreversible, aquella persona que no quiso en ningún momento recibir la vida eterna que solamente está en Jesucristo. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Pues dice la Biblia que tú y yo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué podemos esgrimir delante de Dios? ¿Qué podemos poner delante de Dios como pretexto? ¿Con qué podemos venir delante del Señor y decir, no, Señor, pero yo no sabía que matar era malo? Yo no sabía que adulterar era malo. ¡Oh! Robar era pecado. ¡Qué barbaridad! Nosotros no podemos alegar ignorancia. La Biblia dice que no solamente la ley, la palabra de Dios está para marcar nuestro pecado, sino que la ley de la conciencia también. Donde no hay un versículo o donde no hay una persona que conozca de la Biblia, hay una ley que se llama la ley de la conciencia. Algo te dice que estás haciendo mal, ¿verdad que sí? Algo te dice que eso no es bueno. Algo te dice, un momentito. Los niños, ¿has visto a los niños? Tal vez tú nunca le has dicho a un niño, mira, no metas nunca el dedo en ese tomacorriente. Pero el niño sabe que está haciendo algo malo, ¿eh? Porque se acerca así como un espía, ¿verdad? Y antes de meter el dedo, gracias a Dios que ahora no lo hacen, pero vuelven a ver, saben que están haciendo algo malo. Todo hombre y toda mujer trae la ley de la conciencia. Cuando no hay un versículo, pastor, es que fulano de tal nunca leyó la Biblia, fulano de tal nunca conoció de la palabra de Dios, sí, pero tenía la conciencia. La conciencia dicta cuando estás haciendo algo bueno o algo malo. En otras palabras, tú y yo sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Habiendo nosotros, estando muertos en nuestros delitos, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. Nos perdonó estando muertos. En segundo lugar, nos perdonó absolutamente, porque dice que perdonó ¿cuántos pecados? ¿Cuántos? Diga todos. Todos. En hebreo, en griego, en español, en arameo, en chino, por teléfono y en lenguas, significa lo mismo. Lo incluye todo y no lo excluye nada.
todos nuestros pecados, los que nosotros llamamos pecados veniales y los que llamamos pecados mortales. Dios no hace esa excepción o esa diferencia en la Biblia. Pecado es pecado y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Pero bendito Dios, yo no sé de qué pecado el Señor te tiene que haber redimido, pero que te redimió, te redimió. Hoy la sangre de Cristo te lavó. Sean pecados llamados pequeños o pecados llamados grandotes, pecados capitales. La sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer todo lo malo que hay en nuestro ser. Amén. Para recibir milagros, para recibir bendición, para vivir en victoria, para disfrutar la vida cristiana. Yo tengo que estar convencido que soy perdonado. Si tú no estás convencido en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu que Dios te perdonó, no vas a tener libertad para acercarte a la presencia de Dios. No vas a tener libertad para pedirle a Dios que te sane, que te bendiga, que te prospere. Tú tienes que salir de aquí convencido. Y tú que nos estás acompañando, tienes también que abrir tu corazón y convencerte que todos tus pecados fueron perdonados a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Puedes bendecir el nombre del Rey. Aleluya. Perdonó absolutamente. Mira qué dice: habiéndoos perdonado. Un continuo. Habiéndoos perdonado. Habiéndoos perdonado. En otras palabras, el caso quedó cerrado. Terminó. Se acabó. Dios nos perdonó. Habiéndoos perdonado. No dice ahí, perdonándolos todos los días. Ahí, llevándolos de perdón en perdón. No, habiéndoos perdonado. Quiere decir que el caso quedó cerrado. Para Dios, tú eres perdonado. Perdonado. Nos perdonó estando muertos, nos perdonó absolutamente porque dice todos nuestros pecados y nos perdonó totalmente. Repito, todos nuestros pecados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gracias a Dios que no hay una cuota, ¿verdad? Hasta los 3 pecados, hasta los 4, hasta los 5, o la oferta del día. Hoy puedes pecar 10 veces, pero al 11 se lo lleva el diablo. No. Dice perdonándoos todos vuestros pecados. ¿Qué significa todos? Pasados, presentes y futuros. ¿Cómo, pastor, qué futuros? ¿Sí? Todos tus pecados, los que nosotros llamamos pasados, eran futuros cuando Cristo murió en la cruz. O alguno de ustedes fue testigo, estuvo ahí a los pies de la cruz. Alguno tipo Matusalén ahí que. Cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo no habíamos nacido. Nuestros pecados eran futuros, no eran presentes. Ahora, que la Biblia nos enseñe que Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no es licencia para pecar. Porque una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado, dice la Biblia, ¿de quién? Es del diablo. El que practica, o sea, practicar es que a usted le gusta, que usted care barro, que no es un asunto de que, ay, caí en ese pecado. No, ay, caí y mañana volví a caer y sigo cayendo y caeré y caeré y caeré. No, una cosa es caer en un pecado, la sangre de Cristo nos limpia. Otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Pero tú no tienes por qué practicar el pecado, porque Cristo te hizo libre de la condenación del pecado. Por eso dice que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, también dice la Biblia lo que sucedió con nuestros pecados. Vamos a correr. Quiero regalarle 4 textos poderosísimos. ¿Qué hizo Dios con tus pecados y con mis pecados? ¿Los tendrá por ahí archivados? ¿Los habrá metido en una refrigeradora? ¿Los tendrá ahí en un archivo en su oficina? ¿Qué hizo Dios con tus pecados y con mis pecados, siendo que eran tantos? Número 1, dice la Biblia que Dios alejó nuestros pecados. Salmo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. ¿Sabes qué es lo lindo de esto? Que si tú sales
del polo norte llegas al polo sur, pero no hay polo este. No es que yo sea polo, no hay polo este ni polo oeste. Si tú sales del este hacia el oeste, ¿qué va a pasar? Vuelta y vuelta y vuelta. Del este nunca vas a llegar al oeste. Del norte puedes llegar al sur, del sur puedes llegar al norte, pero del este nunca vas a llegar al oeste. Así que deje de perseguir sus pecados. Deje de andar detrás de sus pecados. Deje que se vayan. Dice la Biblia que Dios alejó de nosotros nuestros pecados de tal forma que ni siquiera los podamos recibir o acortar o llegar o alcanzar. Bendice el nombre del Rey, por favor. Aleluya. Si fuera poco, no solo alejó nuestros pecados, sino que los sepultó. Los sepultó. Dice Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. El problema es que hay muchos cristianos que tienen la unción del sepulturero. Andan abriendo tumbas por todo lado. Dice la Biblia que Dios sepultó tus pecados. Déjelos ahí, que descansen en paz. Deje sus pecados tranquilos. Están enterrados. Miqueas 7:19. Dios sepultó nuestros pecados. Como si fuera poco, dice que los echó en lo más profundo del mar. No sea buzo. No juegue de buzo. Dije que queden en lo más profundo del mar. ¿Para qué se pone el traje de rana? Para tirarse con los tanques de oxígeno. ¿Dónde están mis pecados? ¿Dónde están mis pecados? Déjelos ahí. Dice que Él alejó tus pecados. Número 2, dice que Él sepultó tus pecados. Número 3, el Dios que es omnisapiente, que todo lo sabe, olvidó tus pecados. Olvidó. Aquí Dios está asumiendo una cualidad humana. Obviamente Dios no puede olvidar nada. Pero para que nosotros lo entendamos, dice que Él olvidó nuestros pecados. Hebreos, capítulo 10, versículo 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Para qué se los recuerda? Señores, pues porque yo era un borracho. Señores, porque yo era un adúltero. Señores, que porque yo era tan mal hablado. Señores, que porque yo era que me robaba esto, que me robaba. ¿Para qué le acuerda a Dios lo que ya Él quiere olvidar? Quédese callado. Quédese callado. Juegue de santo. Juegue de que como si nunca hubiera pecado. Padre, ¿verdad que aquí estoy? Yo aquí estoy. Como si nunca hubiera. Porque cuando tú le dices, Señor, es que como yo fui tan malo, Dios se rasca el pelo, si es que tiene pelo, y dice, malo. ¿Cuándo fuiste malo? Es que yo hice tantas cosas malas. Cosas malas. ¿Sabes qué? No me acuerdo de lo que. Sí, padre. Yo pateé al perro. Yo le dije a la lora que no la quería. Yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Qué dice Dios? No me acuerdo. ¿Para qué se los acuerda Dios? Peor, ¿para qué te los recuerdas tú mismo? Si Dios olvidó lo malo que fuiste, olvídalo tú también. Y agradece el perdón y la vida eterna. ¿Puedes disfrutarlo? ¡Aleluya! Uno más. Los alejó, los sepultó, los olvidó. Y número 4, como si fuera poco, los borró. No están ahí en el disco duro del cielo. No están ahí en un expediente que en cualquier momento Dios dice, el día que te portes más mal, te saco todos tus pecados y te los paso por la cara. No. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Yo, está hablando Dios, yo soy el que borro. ¿El que qué? El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Los borró. Es
como que si nunca hubieras pecado. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes aceptarlo? Esa es la grandeza de la misericordia de Dios. Esa es la grandeza de la obra de Cristo en la cruz por ti y por mí. Como que si nunca hubieras pecado. Él borró tu archivo. Él borró absolutamente todos tus pecados. No existen. No existen. En la hoja judicial del cielo aparece en blanco, limpia. Oh, yo creo que no está en blanco, está en rojo. Por la sangre que la lavó, que la limpió, que quitó todo lo malo. Dale fuertes aplausos al Señor. Bendito el nombre del Rey. El primer beneficio de la cruz es perdón. Yo fui perdonado. Segundo beneficio de la cruz es la libertad. Él nos hizo libres al morir en la cruz. En la cruz no solamente perdonó todos nuestros pecados, sino que en la cruz nos hizo verdaderamente libres. Por eso versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Diga la cruz. Bendita la cruz de Cristo. Bendita la cruz de Cristo. En los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, había una costumbre que era que cuando alguien cometía un delito y por ese delito era condenado a muerte, en el lugar donde lo iban a matar, fuese una cruz o fuese un tipo de empalizada, como habían diferentes formas, en el lugar, en el instrumento en que lo iban a matar, ponían una hoja con todos los delitos que había cometido, para que no jugara de inocente, porque usted sabe que ¿verdad? Todos los que han cometido un delito, todo el mundo es inocente. No, yo no hice nada, yo estoy aquí, pero yo no sé por qué. Me metieron en la cárcel, pero yo no sé por qué, se equivocaron, no. Es que yo estaba en el momento, en el peor momento, en el lugar menos indicado. No, ¿sabes? Escribían, este hombre mató, o este hombre robó, o este hombre violó, o este hombre agredió. Lo que hizo se llamaba el acta de los decretos, una hoja que acusaba y que demostraba que la persona que estaba ahí no era inocente. La pegaban, en este caso, en la cruz. La pegaban ahí. Y eso demostraba que el hombre no era inocente. El acta de los decretos es contraria, porque demuestra lo malo que somos, lo malo que hicimos. Pecamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Y dice la Biblia que ese papel acusador, ese papel demostrador, ese papel que te condenaba, fue pegado en la cruz. Pero dice la palabra de Dios que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Alguien tenía que pagar por esa cuenta, era una factura a pagar. Alguien tenía que pagar todos esos delitos que estaban ahí demostrados en el acta de los decretos. Alguien tenía que morir por eso. Tú y yo no morimos por eso. Cristo tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Y cuando dice que anuló el acta de los decretos, quiere decir que nada hoy te condena. Nada hoy te hace culpable. Eres libre, eres libre, eres libre por el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz. No existe documento que diga que tú eres un pecador. ¡Aleluya! Anuló ese certificado de deuda, como le llamaban, el acta de los decretos. Un certificado de deuda, un documento que demostraba que tú y yo habíamos pecado. Pero no solamente eso, sino que cuando la Biblia dice anuló, o sea, le quitó el vigor, le quitó el poder, le quitó la efectividad, anuló. ¿Qué significa esto con respecto a nuestro pecado? Significa que Jesús en la cruz nos hizo libres
del poder del pecado, de la condenación del pecado y de la culpa del pecado. Del poder del pecado, porque tú y yo ya no somos esclavos, ya no es el guaro el que decide, ya no es la marihuana la que decide, ya no son la pecaminosidad interna la que decide. Tú y yo podemos dominar el pecado. Él nos libró del poder del pecado. Así que no me digas, pastor, es que no soporté. El pecado fue más fuerte que yo. Mentira. El pecado perdió su poder. Tú tienes poder sobre el pecado. El que peca es porque le da la gana. Por chingüengüenchón. Número 2, nos libró de la culpa del pecado. Qué terrible es sentirse culpable. El que se siente culpable nunca va a venir tranquilo delante de Dios para decir, Señor, sáname. ¿Cómo vamos a venir, Señor, sano, si estamos con esa culpa? No, yo soy un pecador. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me sane? No, Dios no me oye, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué existen esas frases? Por la culpa del pecado. La gente se siente culpable. Y recuerde que el Puma dijo, culpable soy yo. Y tú puedes decir, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, somos culpables, pero Él nos libró de la culpa. Ahora yo puedo venir a la presencia de Dios, tomar la Santa Cena, entrar a la presencia de Dios, pedirle que me sane, pedirle que me bendiga, pedirle que me prospere, pedirle que me ayude, porque ya no hay una culpa que me inhiba. Ahora yo tengo libertad, me liberó del poder del pecado, de la culpa del pecado y sobre todo de la condenación del pecado. Tu destino no es el infierno, es la presencia de Dios. Juntamente con Cristo, estar y llegar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el nombre del Rey. Aleluya. Nos libró de una deuda, certificado de deuda, el acta de los decretos. Nos libró de maldición. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, un par de libros antes, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. La maldición de la ley eran los juicios que Dios le había dicho a Moisés que el hombre tendría que cargar por su pecado. Incluye 3 veces. Eso lo encontramos libro de Números, libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde aparece la ley de Moisés. La condenación, la maldición de la ley estaba compuesta por la pobreza, la enfermedad y la muerte. No quiero decir que un pobre sea maldito. No quiero decir que un enfermo sea maldito. Pero la enfermedad es una maldición, no es una bendición. La pobreza es una maldición, no es una bendición. ¿Cuántos están orando para que el Señor los haga pobres? ¿Ah, bien? ¿Dónde está la santidad, la espiritualidad de ustedes? ¿Cuántos están orando para que el Señor los enferme? Con solo que estornude el manito de la par, ay no, se me pega la gripe. Nadie quiere la enfermedad, nadie quiere la pobreza. Nadie quiere la muerte. ¿Por qué? Son maldiciones. Son maldiciones. Si tú lees capítulo 28, 27, 28 de Deuteronomio, vas a ver la maldición. Una lista de enfermedades, una lista de resultados de la pobreza, de la frustración y por último, la muerte eterna. La muerte eterna. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa? Redimir significa rescatar, liberar, comprar para ser liberado. Haciendo alusión a uno de los mercados famosos que existían en tiempos antiguos, el mercado de la esclavitud. En aquel entonces los esclavos eran llevados a una plaza, a un mercado,
Y la gente comenzaba a pujar, la gente comenzaba a ofrecer dinero. Yo doy esto por ese esclavo, yo pago tanto por aquel otro, yo pago tanto por aquel. Había una forma en que un esclavo pudiese ser liberado de la esclavitud. Y se llamaba ser redimido, redención. Redención es cuando alguien lo compraba en el mercado de esclavos y lo sacaba del mercado de esclavos. Pero había algunas condiciones para el redentor. El redentor, en primer lugar, tenía que ser pariente. En segundo lugar, el redentor tenía que tener los recursos para pagar. Y en tercer lugar, el redentor tenía que tener las ganas de redimir. Ser pariente, tener recursos y tener las ganas. Cristo, dice la Biblia, se hizo nuestro hermano, nuestro pariente. Cristo tenía los recursos, porque no es plata ni oro, es la sangre que Él derramó en la cruz. Y Cristo tenía el deseo. Él dijo, sí, yo quiero hacerte libre. Hoy somos libres de la maldición por la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. ¡Aleluya! El tercer beneficio que hallamos en estos versículos es el beneficio de la victoria absoluta. Diga victoria. Versículo 15, volviendo a Colosenses 2, versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? ¿A dónde? En la cruz. La cruz. Repito, lo que para muchos es símbolo de fracaso, de frustración, de dolor, de sacrificio, los que para muchos es símbolo de vergüenza, de pena, para ti y para mí significó la victoria más grande. Triunfando sobre ellos, triunfó sobre los principados, sobre las potestades, triunfó sobre todas las fuerzas del infierno. ¿A dónde? En la cruz. Por eso, uno de los beneficios de la cruz es que el Señor nos hizo más que vencedores al haber despojado al enemigo. Y hay tres acciones aquí poderosísimas. Número uno dice, los despojó. Esa frase, los despojó, significa habiéndolos desarmado. Sí, Satanás, sus demonios, sus espíritus inmundos tienen armas, pero la Biblia dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. La Biblia dice que tenemos el escudo de la fe. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ninguna arma del enemigo ahora es efectiva porque Jesús les quitó las armas en la cruz del Calvario. Puede bendecir el nombre del Rey. ¡Aleluya! Lo único que el diablo puede hacer es asustarte. Te voy a matar. Ay, sí, el diablo me va a matar. No. Lo único que Satanás puede hacer hoy, ahora, es meterte miedo, meterte temor. El temor es la principal arma de Satanás. Pero ya el diablo no te puede matar, el diablo no te puede arruinar, el diablo no puede hacer nada excepto que tú lo permitas por ignorancia. Pero hoy no vas a salir de aquí por ignorancia. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy nos vamos a sacudir de toda mentira del diablo. El diablo es un enemigo desarmado porque Jesús lo despojó de su poder en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. La cruz nos da la victoria, habiéndolos despojado. En segundo lugar, otra acción en la cruz, los exhibió públicamente. Tenemos un concepto de Jesús, y obviamente, ¿verdad? Buena gente, humildísimo, pero aquí el asunto la voló. Jesús dijo, voy a humillar a estos desgraciados. Los exhibió públicamente. Demonios, espíritus inmundos, Satanás mismo, los exhibió. Esa frase, los exhibió, significa haciendo espectáculo público. Jesús hizo un circo.
Jesús hizo un desfile. Jesús presentó a Satanás y sus secuaces. Los exhibió públicamente. Véanlos, dice Jesús. Véanlos. Ese cachudo y todos sus secuaces, yo los vencí en la cruz. Por eso ustedes son más que vencedores. Más que vencedores. Mi victoria, su victoria. Amén. Él es el vencedor. Él es el que venció, habiéndolos exhibido. No solo eso, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, mi amado, por medio del poder de la cruz, es que tú, en Cristo, en Él, en el Señor, hoy puedes disfrutar, hoy puedes recibir todas estas bendiciones que Dios tiene para ti. Llámese perdón, llámese libertad, llámese victoria total, absoluta. En la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz para la gente es algo loco. La cruz para la gente, símbolo de frustración, de ignominia, de dolor, de fracaso. Para el Hijo de Dios, símbolo del poder de Dios. En la cruz fuimos más que vencedores. Dale el mejor aplauso que le puedas dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? A esta hora, este servicio, los domingos, el tercer servicio de la tarde, es un servicio donde nosotros queremos dedicar siempre el tiempo para ministrar, para ver los milagros, para disfrutar la gloria, el poder de Dios. El Señor te dio perdón, libre de pecado, libre de la culpa, de la condenación, libre del poder del pecado. El Señor te dio libertad sobre demonios, sobre espíritus inmundos, sobre enfermedad. Jesús derrotó total, absoluta, completamente al diablo, los exhibió públicamente. Tú tienes que salir de aquí libre, tienes que salir de aquí en victoria, tienes que salir de aquí diciendo: gracias, Jesús, por la cruz. Yo quiero pedir al equipo de administración que vengamos aquí. Hoy Dios va a explotar en milagros, a explotar en liberación, a explotar. Te va a redimir, va a liberarte de esa enfermedad. La enfermedad es una maldición. La enfermedad es una maldición. La pobreza, la estrechez económica, no tener trabajo, no tener comida, es una maldición. La condenación es una maldición. Pues de toda maldición, Cristo te quiere hacer libre hoy. No te tienes que ir con esa carga. Abrimos el altar. Quiero invitar a todas las personas que le están creyendo a Dios, a su palabra, que hoy el Señor les va a hacer libres, que hoy el Señor le va a dar victoria, que hoy viene una victoria contundente. Si su pelea es con el pecado, Él te liberó del poder del pecado. Si tu pelea es con la enfermedad, Él te liberó de la enfermedad. Si tu poder es contra demonios, contra maldiciones, Él te hizo más que vencedor. En la cruz tenemos la victoria. Mientras adoramos al Rey, el altar está abierto.